El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora tengo un invitado especial, un catedrático de periodismo en distintas universidades. Él imparte cátedra en la Universidad Franco-Mexicana, en la Universidad del Valle de México, en la Universidad La Salle, en la Universidad del Valle de Atemajac. Esto es en Querétaro, es la Universidad Católica de Querétaro. Bueno, es un colega súper reconocido en el ambiente periodístico, ha trabajado desde muy temprana edad en televisión, en radio, en medios impresos. Sobre todo lo que más le ha gustado es hacer escuela, formar gente para transmitir los valores que deben acompañar siempre a lo largo de su carrera a un buen periodista. Alejandro Merino Fuentes, periodista y catedrático, amigo nuestro, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, pues tú sabes que nosotros lo que hacemos es periodismo especializado en organizaciones no lucrativas, buscamos soluciones para todos los males sociales. Sin embargo, no dejamos de observar, analizar, pensar, sufrir frente a las noticias que todos los días estamos leyendo, y en este caso los temas bélicos. Toda la cobertura que hacen los periodistas especializados en guerras, ¿no? Y nos preocupa sobre todo el actuar o los comentarios de los que opinan, ¿no? Sí. De los que opinan, hay unos que informan, otros opinan. ¿Cómo manejar con alto sentido de responsabilidad la información bélica para no enemistar a los habitantes de naciones lejanas a esos territorios? Bueno, cuando yo estudiaba periodismo en el siglo pasado, los maestros nos hablaban de la objetividad. Pero hay un pequeño problema, la objetividad es subjetiva. Tu objetividad no puede ser mi objetividad, ¿sí? Yo me inclino más que nada por la imparcialidad. Creo que es un término mucho más adecuado. El periodista que cubre un conflicto bélico debe de ser imparcial, no debe de soslayar la información hacia un lado o hacia otro, ¿sí? De manera que le dé a la gente que tiene un cerebro para pensar los elementos suficientes para que se forme su propio juicio. Cuando yo manipulo la información o la imagen, puedo decir muchas cosas, ¿sí? Puede inclinar la balanza a favor o en contra de un grupo. Y entonces se originan problemas, como tú decías hace un momento, en lugares lejanos al punto del conflicto, ¿sí? En donde se incentiva el odio entre las personas, cuando anteriormente habían vivido en paz, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay unos términos que ahora se están manejando de manera indistinta y con mucha irresponsabilidad. Judío, sionista, israelita, y por otro lado, islamista, yihadista, musulmán, terrorista, y parece como que están contaminando unos términos con otros, no están logrando mostrar al público la verdad ni distinguir los distintos grupos, que además son minoría, aquellos que están siendo perversos. Hay un alto grado de ignorancia en quien recibe la información, pero es responsabilidad de los medios el dar, vuelvo a insistir, los elementos suficientes de juicio, todos los puntos de vista para que la gente tome sus propios juicios, emita sus propias opiniones, ¿no? Bueno, en este caso nos quedamos perplejos. Yo preferiría que para que nos quedemos perplejos. Al menos, ¿no? Sí, pero no tomar partido, ¿sí? Porque el conflicto está allá. Sí. Si yo soy musulmán o judío, no tengo por qué hacerme eco de un conflicto que está del otro lado del mundo, ¿no? O sea, y motivar el odio entre personas, eso es lo más perverso que pueden hacer los medios de comunicación, creo yo. ¿Has notado, si quieres sin decir nombres, pero algunos errores en el manejo de la información o la opinión, sobre todo, que es lo que te digo, que más me preocupa, cuando se sientan a opinar sobre estos acontecimientos y no son opiniones atinadas? Es obligación del que opina estar informado, en principio, para que su opinión esté, vuelvo a insistir, equilibrada. Es decir,
Yo emito una opinión, hago del conocimiento que es mi punto de vista, pero también menciono los otros puntos de vista, para que no haya o sea, si una persona cree ciegamente en lo que yo digo y mi opinión tiene un tinte ideológico o de cualquier índole, estoy inclinando la balanza en esa persona. Y esa es una irresponsabilidad del medio y de quien emite la opinión misma. A menos que sea un panel donde haya varios opinadores. Eso sería lo correcto, pero en este país la gente no ve paneles, ¿no? Desafortunadamente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dices? No están acostumbrados, o sea, la gente escucha panel y piensa de inmediato en Laura Bozzo, ¿no? O en Rocío Sánchez Azuara. Y eso no es un panel, eso es un exhibicionismo, un espectáculo morboso que no lleva absolutamente a nada. Un panel debe de estar integrado por personas que tengan puntos de vista disímbolos y un moderador, ¿sí? Que establezca el equilibrio entre las opiniones de ambos sin necesidad de que se agarren trancazos ahí en el estudio, ¿no? En un panel se debe generar debate o aspirar a la suma de verdades hasta completar la información. Yo creo que primero se debería de originar el debate y después la negociación, ¿no? Para establecer, bueno, desde tu punto de vista lo respeto, este es mi punto de vista, lo respetas. Sería lo ideal, ¿no? Ahora estamos hablando de puntos de vista, pero en un debate entonces tendría que haber un informante, sí, alguien que ponga toda la información sobre la mesa y luego sí, claro, vienen las opiniones. Sí, por eso tiene que haber un moderador siempre, o sea, nada más echarlos a pelear y decir, bueno, ya acabamos, ahí nos vemos. No, a ver, ¿cuáles son tus conclusiones, no? Y cada parte emite su opinión con respecto al tema del que se está hablando. Y quien finalmente debe de dilucidar si la información es correcta es el que recibe la información, pero ya tiene elementos de juicio, ¿no? Esto es a favor, esto es en contra. Bueno, ahora me formo mi propia opinión, tomo un poco de aquí, tomo un poco de allá. De una forma creativa, para informar sobre estas cuestiones bélicas que están ocurriendo y que nos están llegando a tocar el corazón a todos, ¿no? De una forma creativa, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, entrevistar a los musulmanes que viven en México, a los judíos que viven en México, para que digan cómo sienten en su corazón toda esa información que llega. Yo creo que sí sería un punto importante, sobre todo para equilibrar a la opinión pública, ¿no? Debe ser terrible en este momento ser judío o ser musulmán y salir a la calle y exponerse al odio de alguien que piense que quienes piensan como yo y que están en otro lado del mundo están en lo incorrecto y entonces vienen y me agreden a mí cuando yo no tengo nivel en el entierro, ¿no? Claro, porque no es un terrorista, ¿no? Es como cuando en el derribo de las torres de Gemelas de Nueva York se originó un odio hacia todos los árabes, ¿no? Pero quienes se habían originado era un grupo terrorista focalizado, etcétera, etcétera. Entonces, por ignorancia se culpó a toda la comunidad árabe. Se les estigmatizó. Sí, se les estigmatizó. Y eso pues, no debe de ser. Ninguna guerra tiene justificación, pero bueno, existen, ¿no? Y hay que aprender a convivir con ellas. Y es responsabilidad de los medios establecer equilibrio. Para no desinformar, no confundir y no enemistar a los habitantes de naciones lejanas que por diversas religiones pudieran entonces sentirse obligados a adoptar posturas que no sienten en su corazón. Ayer veía en internet una fotografía muy significativa, están de espaldas a la fotografía un niño con una kipa y un niño con no me acuerdo cómo se llama el turbante o algo turbante, así, el rebozo. Abrazados, ¿no? Creo que ese debe ser el sentido que debe tener la relación entre todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de que si yo tengo una religión u otra, simpatizo con un partido político o con el otro, soy rico, soy pobre, todos somos seres humanos, ¿no? Y formamos una sola especie que es la raza humana, ¿no? Ahora, dentro del proceso de la comunicación, uno de los ruidos más fuertes es el estigma o los paradigmas, ¿no? Vamos a hablar de esto, qué significan, cómo evitarlos o cómo derribarlos para abrir el diálogo y la posibilidad de comunión entre personas. Sí. Volvemos con el estigma y con los paradigmas.
Continuamos en Anunciación TV con un profesor magnífico de periodismo que además tienes pero cientos de seguidores, ¿no? No solo a través de las redes sociales, que yo soy una de ellas, sino que veo que hay mucha hermandad entre tú y tus alumnos. ¿Cómo lo has logrado? Pues soy muy exigente y bueno, yo creo que, no sé si se le puede llamar éxito, pero yo estoy muy comprometido con la vocación de evitar que ellos caigan en excesos que se ven todos los días en la televisión, ¿no? ¿Cuáles serían esos excesos? El hablar por hablar, por ejemplo, el ignorar que hay un marco legal para los medios de comunicación, el tener responsabilidad, el manejo informativo con ética y responsabilidad. Yo creo que eso de alguna manera ha sido mi preocupación desde que era estudiante y creo que la logro inyectar en mis alumnos. Y eso se debe que tenga yo buena relación hasta con exalumnos, ¿no? Claro, eres alguien creíble y estamos ávidos de gente creíble. Muchas gracias. Ahora, te hablaba del proceso de la comunicación, hay muchos ruidos, ¿no? Pero dos muy importantes, que son los paradigmas, casi inamovibles para algunas mentes, Sí. y la estigmatización de ciertos grupos, ¿no? Esta terminará cuando en los medios haya una verdadera responsabilidad. Yo creo que... Primero define, ¿qué es un estigma? ¿Qué es un paradigma? Un estigma es poner etiquetas a alguien, ¿no? Este es bueno y es 100% bueno, y este es malo y 100% malo. Yo creo que no debe ocurrir ninguno de los extremos. Somos seres humanos, imperfectos pero perfectibles, eso sí, ¿sí? Y el paradigma es creer que algo es una verdad absoluta, ¿no? Y el progreso humano nace del derribamiento de los paradigmas, ¿no? Sí, por ejemplo, en la Edad Media se creía que la Tierra era plana hasta que Cristóbal Colón destruyó el paradigma, ¿no? Pero se tuvo que aventurar a ir hacia la incógnita, ¿no? ¿Sí? Y después se creyó que el ser humano no podía vivir en el espacio. Se rompió el paradigma cuando la humanidad pudo enviar seres humanos al espacio, llegar a la Luna, y ahora se está preparando un viaje a Marte, por ejemplo. Hay que romper los paradigmas para que exista el progreso, ¿no? Se creyó que el ser humano no podía comunicarse a grandes distancias y Graham, bueno, el que inventó el teléfono, destruyó el paradigma, ¿no? Y así sucesivamente, cada vez que el ser humano rompe paradigmas, progresa. Entonces, ¿cómo evitar que exista el estigma y el paradigma? Cuando los medios de comunicación informen adecuadamente. Hoy en día yo creo que las redes sociales han roto un paradigma de los medios de comunicación, pero también han caído en el peligro del exceso, ¿no? ¿Del qué? Del exceso. ¿Cuál es el problema? Aquí la persona que se conecta a una red social pues puede decir lo que quiera y quienes lo siguen pueden creerle ciegamente. Ese es el riesgo. Pero aquí hay un problema. El que trabaja en un medio de comunicación se supone que pasó por una escuela, donde le enseñaron a tener responsabilidad y ética. El ciudadano no. No mide la fuerza de las palabras. Exacto. No mide a mí la me fuerza de las parece palabras. sumamente peligroso que una publicación, ¿puedo decir nombres? Sí. Como TV y novelas, haga que la gente haga periodismo, ¿no?
Te dicen, ve a perseguir a los famosos con una cámara y te compramos las fotos. Pero entonces estoy haciendo que la gente invada la privacidad de las personas. Y eso es una violación del sentido común, más allá de las cuestiones legales, ¿no? Que existen y están en el marco jurídico de la ley de imprenta, de la ley de radio y televisión y ahora de la ley federal de telecomunicaciones. Existen esos parámetros de límite y de respeto, ¿no? Pero curiosamente quienes trabajan en los medios desconocen muchas de esas aplicaciones, esa normatividad legal, ¿no? Se le ha soltado un arma al pueblo Sí. en general, ¿no? Sí. Al público en general se le soltó el arma de la comunicación sin ningún entrenamiento previo, sin ningún conocimiento. Y eso es muy peligroso. Sí, del peso de las palabras y cómo pueden incidir y provocar conductas, emociones. Claro. Cuando yo era estudiante, vuelvo a insistir, en el siglo pasado, no había internet, por ejemplo, ¿no? Y la información pasaba a través de muchos filtros gubernamentales, ¿no? Y teníamos, estoy hablando de los años 80, decíamos, ojalá algún día tengamos libertad. Sí, hoy la tenemos, pero no se le añadió la responsabilidad. Entonces yo siempre digo en mis clases, pasamos de la censura al libertinaje. Y el punto medio se llama la responsabilidad. Y esta responsabilidad tiene que permear todos los medios de comunicación, creo yo. Ahora, si algunos medios de comunicación manejan la información con base en estigmatización y paradigmas, están incidiendo en la forma de pensar y de sentir la vida de sus oyentes, de sus receptores. Así es. Por ejemplo, cuando se habla de sionistas o se habla de antisemitismo, por poner dos contrarios. Y no se le dice a la gente qué significa cada uno de los términos. Mucha gente cree que todos los judíos son judíos o todos son sionistas o todos son israelitas, nacidos en Israel. Y entonces tienen la etiqueta, ¿no? Y entonces caemos en los excesos, ¿no? Todos los judíos son ricos, no hay judíos pobres. Todos los judíos son abusivos, no hay judíos empresarios que son buenas personas, ¿no? Todos los judíos les gusta el dinero, no todos. Como hay entre los tarascos o entre los franceses o entre los holandeses, gente buena y gente mala, ¿no? Simplemente seres humanos, ¿no? Y lo mismo diríamos de los musulmanes. Exactamente, ¿no? Sí. Hay buenos y malos, ¿no? Hay terroristas y hay gente que está muy apegada a su religiosidad, ¿no? Y que busca la paz. Exactamente. De hecho, el Islam, si tú lo estudias, es una religión de paz. Que hay extremistas, fanáticos religiosos, pues es otra historia, ¿no? Pues es un grupo reducido, no son todos. Como no todos los del otro lado son todos buenos, ¿no? O sea, es esencia humana. Ahora, hay un punto en el mundo cristiano que creo que no se ha destacado muy bien. Mientras que algunos grupos fundamentalistas del Islam están matando cristianos, ¿no? Los cristianos no se están defendiendo y han preferido ser asesinados a matar. Esto es muy significativo, es muy elocuente porque hay un gran apego a la postura de Cristo. Sí, claro. Sí. Están siendo agredidos en algunos países. Perseguidos y asesinados. Sí. Y bueno, o sea, regreso nuevamente al punto, ¿no? Todos somos seres humanos, ¿no? Y todos debemos tener el respeto y otorgar el respeto que pedimos, ¿no? También. Ahora, oye, otro asunto interesante que temo que pudiera suceder ahora que estamos ávidos de paz, ávidos de coincidir, de buscar la comunión en las coincidencias y suprimir las diferencias o respetarlas, ¿no? Precisamente para lograr un estadio de paz a nivel social, local, nacional, etcétera. Y esto está sucediendo en cada nación consciente, ¿no? Sí. México, afortunadamente, está muy consciente del deseo de paz y lo está procurando. Pero veo que hay algunas voces fuertes que nos invitan como a suprimir la religión. No. Entonces esto sería como aprovechar esas guerras y decir, pues miren, mejor todos somos hermanos, nadie piensa en su religión y vamos a darnos la paz. Entonces siento un poco de temor de que haya una pérdida de identidad y que con ese afán de unidad
no sepamos vivir en comunión en la diferencia que es la riqueza social. Claro, yo creo que la religión se necesita siempre porque la religión nos da valores, cualquier religión. En mi caso, la religión católica me da valores, ¿no? Y trato de llevar una vida acorde a esos valores, ¿no? Pero hoy en día la educación, los medios de comunicación, el progreso han traído un desapego de la humanidad hacia Dios, ¿no? Y eso es grave, porque estamos viendo el deterioro moral de la sociedad, ¿no? Desde hoy en día, pues, todo ocurre con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? O sea, asesinatos, tortura de animales, faltas de respeto, abortos, faltas de respeto a figuras de autoridad. O a la ley natural también. Exactamente. Entonces el discurso, contrario o complementario al discurso holístico, que es el que está abundando y sobre todo en las redes sociales, un discurso holístico muy respetable, además de muy buena voluntad, pero que está minimizando o menospreciando el valor de las religiones y poniendo a prueba su discurso precisamente en tiempos de guerra, diciendo, ya ven, las religiones todo lo echan a perder, ya ven, somos todos hermanos, pero no importa la religión, en lugar de decir, bendito sea Dios que hay diversidad y justo es nuestro mayor reto de lograr la paz en la diversidad sin suprimir las diferencias. Fíjate que hace 32 años estuve en el Medio Oriente y me impresionó el sentido de identidad y de casi hermandad, podemos decir, que existen entre las diferentes religiones, que ahí tienen en Jerusalén su centro más importante, ¿no? Es importante para la ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, para el catolicismo, para el cristianismo, para el islam. El judaísmo. Todos conviven. Y eso es lo que buscamos, en lugar de suprimir las diferencias, exaltarlas y maravillarnos de cada una de esas religiones, al mismo tiempo que vivir la religión que uno lleva, correcto, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es un paradigma, lo que es un estigma y lo que es identidad, que es súper importante, lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad en el manejo de las redes sociales y en general en los medios de comunicación. Vamos y seguimos con más sobre cómo manejar la información bélica para no enemistar a los habitantes de una nación lejana a los territorios de guerra y más bien al contrario, procurar entre ellos el amor, el respeto y la paz. Volvemos.
Bueno, continuamos contigo. Alejandro, dinos más de la responsabilidad social de los medios de comunicación para hacer cultura de paz. Bueno, hay un marco legal, existe, tenemos una... no es completa, es imperfecta, pero ni así se cumple, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos una ley de imprenta de 1917, por ejemplo, ¿no? O sea, es una anciana de 93 años de edad que nunca se ha respetado, donde las multas son de 50 pesos, ¿no? Yo puedo difamar a una persona y en el lejano caso de que yo reciba un requerimiento legal, mi multa es de 50 pesos. ¿Sí? Allá en 1980 y algo, 82, si la memoria no me fallo, 78, José López Portillo intentó hacer una ley federal de comunicación social que iba a darle a los medios de comunicación responsabilidades por violaciones de la ley. Se echó atrás por intereses políticos, ¿sí? Y se iban a unificar, porque están disgregados, prensa, radio, televisión, todavía no había internet, se echó abajo. Tenemos una ley federal de radio y televisión de 1960, también rebasada. Ahorita tenemos una ley federal de telecomunicaciones, habrá que ver cuál es la operatividad, no la conozco a fondo todavía, pero por lo que se ha visto, medio revisado, pues no avanza mucho con respecto a grados de responsabilidad. Tenemos la ley de libertad de prensa, de derecho a la información. Sí, la del IFAI y eso, organismos que le dan derecho a la gente a la información, pero vuelvo a insistir, no tendrá aplicabilidad mientras no haya un grado mejor de educación de la sociedad. Y si hiciste una campaña de alfabetización para que la gente termine leyendo el Calimán, pues no avanzaste gran cosa, ¿no? Si le diste una televisión a una persona que vive en una ranchería para que termine viendo telenovelas o fútbol, pues tampoco avanzaste gran cosa, ¿no? Yo creo que aquí la raíz es educativa, ¿sí? Donde se tiene que mejorar el grado de inteligencia de la gente para que la gente tenga la posibilidad de apagar la televisión, por ejemplo, ¿no? El acto más inteligente del mundo, sí, ¿no? Pues apagar la televisión y tomar un buen libro. Claro, entre otras cosas, ¿no? Y tener un poco más de sentido de análisis. La gente no cuestiona lo que recibe, ¿no? Precisamente por ese manejo de los medios de comunicación. Y de parte de quienes hacen los medios de comunicación, yo siempre trato de inculcar a mis alumnos el hablarles de lo que a mí me tocó vivir en los medios, ¿no? Medios totalmente condicionados en cuanto al manejo de la información, ¿sí? Y yo les digo, entre otras cosas, a Emilio Azcárraga se le pueden señalar muchas cosas, soldado del sistema, lo que tú quieras, pero jamás permitió una mala palabra en sus canales de televisión. Ni burlas a la dignidad de la jamás, persona humana. Jamás. Nunca. Si alguien hubiera ido con Emilio Azcárraga Milmo y le hubiera dicho, oiga, fíjese que tengo en mente un programa donde la gente va a ir a exhibir sus miserias humanas y la conductora se va a llamar Laura Bozzo, en ese momento lo hubiera corrido de la empresa. Ahora no, ahora es chistoso. Ahora en los conductores de televisión pueden decir palabrotas sin ningún sonrojo, ¿no? ¿No crees que hay un menosprecio al público en general? Sí. Como si hubiera tanta soberbia que creen que ellos solamente saben lo que está bien y lo que está mal y que el público ama lo malo y por eso hay que darle lo malo. Porque el público que al no público, el público tiene mal gusto y hay que darles cosas de mal gusto. Es un menosprecio al público en general. ¿A qué se debe? A la inteligencia al menosprecio de la inteligencia de la gente, ¿no? ¿A qué se debe eso?
Porque dicen, al público hay que darle lo que pide basura, hay que darle basura. ¿A qué se debe esa actitud soberbia de parte de los medios? No pide basura, el público recibe lo que le dan, ¿no? Sin cuestionar. ¿Y por qué no cuestiona? Porque no tiene los elementos intelectuales suficientes para cuestionar. Es decir, yo le puedo pedir a un campesino que cuestione, va a decir, bueno, cuestiono, ¿y para qué cuestiono? Si el fútbol está bien, si las telenovelas están bien, si los reality shows están bien. Entonces, háblanos ahora de qué estrategias de comunicación utilizan para provocar esas emociones y conductas en el público en general. Cuando hay una mayor preocupación de quienes elaboran los contenidos por mejorar el nivel, por subirle el nivel, ¿no? Es decir, puede ser, hasta la nota roja, por ejemplo, puede ser manejada con un mejor tacto, ¿no? ¿Sí? Yo no tengo por qué exhibir los sesos embarrados en el pavimento de una persona que murió atropellada, ¿no? Es decir, llega el Ministerio Público por una sábana, yo como camarógrafo tomo la sábana y la gente entiende que está ahí un muerto, ¿no? No tengo por qué exhibir, estoy faltando a la dignidad de la persona. Y me van a decir, es que ya está muerto. Sí, pero sigue siendo un ser humano. Un ser humano que tiene derecho a una dignidad por parte del medio de comunicación que aborda su presencia, ¿no? ¿Sí? Hoy en día hemos visto un mediano cumplimiento con respecto a que no se deben de exhibir niños en los medios de comunicación. Está bien, pero antes no ocurría eso, recientemente, ¿no? Si alguien se dio cuenta, oye, pues estás exhibiendo un niño que está involucrado por azares del destino en un delito, ¿sí? Es su derecho de que no aparezca su cara. Eso está estipulado en las leyes, desde antes. ¿Sí? En la ley de imprenta se establece, por ejemplo, que está prohibido manejar la fotografía y el nombre de una persona que ha sido violada. Y en provincia, esa es la nota del día. Fulanita de tal, que vive en la calle tal, manzana tal, casa tal, casi su casa es color azul, fue violada, ¿no? Eso es una exhibición de la persona. Tras el problema que ya tuvo, entonces la exhibo socialmente, ¿no? Y queda estigmatizada. Y queda estigmatizada. O sea, porque la gente va a decir, ella tuvo la culpa, ¿no? No sabemos si tuvo la culpa o no. Ha sido violentada. Y el medio de comunicación tiene la obligación legal, está en la ley, de no exhibir a la persona. Yo no puedo tampoco hablar de una persona que ya se murió para ofenderla, ¿no? Porque ya no se puede defender. No sé si lo que yo diga sea cierto o falso, pero la persona no puede responderme, ¿sí? En los programas de chismes se dicen muchas cosas, y esa es la mayor gracia. Hoy puedo decir, pues, fulano de tal artista se robó $1 millón a la compañía de teatro en donde estaba. Y mañana digo, pues no era cierto. ¿Quién me asegura, como medio de comunicación, que el mismo número de personas que vio el primer informe va a ver el segundo? Así es un peligro enorme. El 50% no va a ver la aclaración y eso se queda con la idea de que el actor fulano de tal, que trabaja en tal obra de teatro, es un ratero. Yo te puedo decir, por ejemplo, cómo se cubría la información de espectáculos en los 70s, que es cuando yo comencé a trabajar, y yo trabajé también en espectáculos en mis años mozos, finales de los 70s. Tú ibas a la conferencia de prensa y se hablaba del disco, de la telenovela, de la obra de teatro, de la presentación del artista, no de la vida privada. ¿Por qué? Porque el actor, en el momento en que se baja del escenario, es un ser humano como cualquiera de nosotros. Y tiene derecho a una privacidad, como la tengo yo, como la tenemos todos, ¿no? Es decir, cada quien puede hacer su vida privada un papalote, por eso es privada. Lo que la gente hace de la puerta de su casa hacia adentro es responsabilidad de ella, mientras no perjudique a terceras personas, por ejemplo. Claro. Pero el que ande mentirando, que si se divorció, que si, bueno, a veces es hasta cómico, de humorismo involuntario, ver las portadas de las revistas de espectáculos. La abuelita de la tía del primo del padrino de fulano de tal vive en la miseria mientras el artista es millonario. ¿Y eso qué? Y esa es la gran información, ¿no? Entonces se ha abaratado mucho
Entonces, esta libertad que se ha convertido en libertinaje se ha permitido precisamente por... Es que es perverso, ya sí. Pasó de la libertad a la perversión, ya ni siquiera libertinaje. Curiosamente, cuando yo era chavo, el 80% de los que manejaban los medios de comunicación eran empíricos y había más responsabilidad. Hoy el 80% pasaron por una escuela y hay menos responsabilidad. Pero es más peligro porque tienen todas las estrategias de la comunicación para provocar emociones y conductas. A ver, explícanos esto, ¿cómo un comunicólogo se entrena para provocar precisamente emociones y conductas? Porque sabe cuáles son los resortes que mueven a la sociedad y los utiliza para mal. Lo hicieron en su momento los programas de Nota Roja, ¿no? En la televisión. Yo recuerdo, así me da frío en mis noches de pesadilla, cuando Sergio Sarmiento presentó el programa Duro y Directo. Hace una conferencia de prensa y le dice a los periodistas, de las pantallas va a brotar sangre. O sea, era un preludio de lo que después se vio. Y la gente se sentaba a ver su noticiario de Nota Roja diario. Y se volvieron adictos. Crea adicción. Sí. A ver, explica esto. ¿Cómo crea adicción? Niños. La violencia crea Porque son los dos motores que mueven al ser humano. Eros y Thanatos. El amor y la muerte. Si tú ves la portada del gráfico, vamos a hablar de un periodo. La portada del gráfico siempre trae Eros y Thanatos. La mujer desnuda y el crimen del día. Alguno de los dos resortes va a activar algo en el cerebro de todas las personas, cualquiera, no importa el nivel intelectual. Porque cuando vamos por la calle y vemos una bola en la calle, automáticamente nos acercamos. Es Thanatos, sí. Nuestra afición por las cosas tenebrosas, lo de sangre, lo de amarillismo, ¿sí? Y Eros, pues, traducido en sexo, pues también vende. Todas las dos cosas ven. Qué barbaridad, una desintegración total. Sí. Cuando el amor también, ¿no? El amor también atrae la dulzura, la ternura, a eso ¿cómo le llamas? Si no es Eros ni Thanatos, ágape. Sería un manejo responsable del Eros. Del Eros, un manejo bellísimo del Eros, ¿no? En los 70s existieron las fotonovelas, ya no existen, ¿no? Y eran muy románticas. Las fotonovelas eran muy románticas y dejaban un cierto mensaje, una moraleja de cómo resolver conflictos, cómo restablecer la comunicación en pareja. Pero hoy en día ves en las publicaciones, pues, pornografía. Qué barbaridad, y sin sentido, sin ton ni son, no, qué barbaridad. Sí, bueno, pues nos has aclarado muchos puntos, espero que esto amplíe la conciencia de los usuarios de las redes sociales, porque ellos se han convertido en comunicadores empíricos, pero ahora tienen que asumir responsabilidades. Es increíble cómo un mismo usuario de Facebook o de Twitter puede replicar un mensaje que contradice el siguiente mensaje que replica. Y se asume como aplaudidor del primer mensaje y del segundo, aunque sean contrarios. Regresando al punto, porque no analizan lo que dicen los textos, regresando las frases. Al punto inicial de esta conversación, las redes sociales se han convertido también en estas generadoras de odio, ¿no? Hacia cualquiera de las dos partes, ¿no? Que están ahorita en conflicto. Unos defienden a los palestinos, otros defienden a los judíos o al Estado de Israel, pero no hay un mar de información, no hay un basamento de información que le aclare a la gente cuál es el verdadero problema. No es tan sencillo, es un problema complejo y que lleva siglos de estar ahí. Así es, no cualquiera se debe atrever a opinar sobre esto, ¿no? Sí. Bueno, pues por lo pronto, calladito se ve más bonito, hay que ser mesurado, hay que poner atención, leer muchísimo y elegir los temas sobre los cuales opinar cuando solo realmente tiene conocimiento de causa y conciencia de hacia dónde lleva su opinión a las personas que le siguen. Así es. Alejandro Merino Fuentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto estar contigo, Tere. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.